Libertad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertad? Es un tema bastante profundo, es un concepto bastante diverso, porque la podemos aplicar desde diferentes puntos de vista, o la podemos entender desde diferentes perspectivas. Un ejemplo de ello es la independencia de los países, la primera mitad del siglo XIX, cuando la mayor parte de países de Latinoamérica se independiza, se dice que se vuelve libre o se hace libre del dominio de otro país sobre ellos. Por ejemplo, la mayoría del dominio español, otros del dominio portugués, otros del dominio francés, en fin. Hay libertad. Libertad de la opresión o libertad del dominio de otro país. Eso los hizo libres. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos este término a nivel individual? ¿Qué pasa cuando nos preguntamos, como individuos, indiferentemente de lo que creamos, somos libres? ¿Somos verdaderamente libres? Repito, es un concepto muy profundo, muy amplio, que tendríamos que analizar a total profundidad para entender si verdaderamente se es libre. En nuestra sociedad hay ideas preestablecidas. Nacemos en un mundo con ideas preconcebidas, que generalmente nos son impuestas. La manera de comportarse, la manera de vestir, la manera de actuar en determinados espacios, todo ello nos va dando una serie de lineamientos a los cuales nos apegamos para funcionar como individuos dentro de este espacio que llamamos sociedad, comunidad, familia. Así que empezamos a escuchar lo que dicen los demás, qué es lo correcto, qué es lo bueno, y empezamos a actuar bajo estos preceptos predeterminados. Empezamos a actuar conforme a lo que la sociedad quiere y así nos va moldeando. Nos va dando una forma de individuos que funcionemos para esta sociedad. Hace poco escuché un video y bueno, les voy a hablar ahorita de esto. Primero les quiero plantear la pregunta. Pero ¿será que es bueno ese modelo que construye la sociedad? ¿Será que todo eso que la sociedad forma, que la sociedad hace, que la sociedad moldea, que la sociedad dibuja con nosotros, significa necesariamente que sea correcto? Hace poco escuché o vi un video de una entrevista que le hicieron a una mujer en Argelia, en donde le preguntan si está bien que el marido le pegue o qué piensa ella de que el marido le pegue, y ella responde de que si el marido no le pega, ella va a pensar que es poco masculino. Creo que la mayoría de nosotros pusimos el grito en el cielo porque ahí hay un contraste. Esta mujer nació en una sociedad que la formó, que le metió estas ideas en la cabeza, que ella normalizó. Cuando ella normalizó estas ideas, dentro de su mente está bien que el marido le pegue, porque eso lo hace a él masculino. En esta sociedad, para muchas mujeres es aceptable que el marido les pegue. Para nosotros no. Para nosotros esto es inaceptable, porque nosotros vivimos en una sociedad que nos moldeó diferente. Ya hace muchos años, cuando surge el movimiento feminista, las mujeres levantan la voz y dicen: alto, basta, no más violencia, no más desigualdad. Y entonces llegamos a un momento en la historia en que las cosas han evolucionado mucho, pero estas luchas han dado sus frutos. Falta mucho por hacer, aún sigue faltando mucho por hacer, pero las luchas de las feministas dieron sus frutos y ahora somos parte de una sociedad que promueve ideas de igualdad, que promueve ideas donde nos hacen ver no está bien pegarle a la mujer. Pero aquella mujer vive en otro entorno social, en una sociedad que la moldeó de manera diferente, que la hizo de manera diferente. ¿A dónde voy? Resulta que nosotros crecemos en ambientes, en espacios en donde la mayoría de personas creen en un Dios. Cuando yo llego a ser ateo,
Yo salgo de toda esa, de todo ese molde que la sociedad hizo para mí y que me hizo de cierta manera y me costó salir de ese molde, pero llego a un punto en el que yo dejo de seguir los parámetros de ese molde, salgo de esa enajenación en la que yo estaba metido y entonces comienzo a cuestionar y comienzo a pensar diferente. El molde que esa sociedad había dibujado conmigo me hacía ver, me hacía creer, me hacía tomar como normal que está bien creer en Dios, que Dios es incuestionable, que de Dios no se duda nunca, que yo como un simple humano no puedo cuestionar a ese Dios, que si lo hago soy un loco, un idiota, un demente, que si yo cuestiono a ese Dios me voy a ir al infierno, y en fin, todo un montón de ideas que se normalizaron porque todos los que estaban a mi alrededor lo creían así y lo creían verdadero e incuestionable, y entonces dentro de mi mente como ser humano, todo eso fue formando, moldeando el Jorge que yo era antes. Entonces para mí cuestionar a Dios era imposible, era idiota llegar a dudar de la existencia de Dios, y en fin, comienzo a cuestionar y empiezo a romper estas barreras de la enajenación, y entonces comienzo a tener un tipo de libertad un poco más amplia. Comienzo a liberarme de todas esas ideas impuestas y comienzo a romper ese molde. De pronto empiezo a ver ya como irracional muchas cosas que antes yo veía racionales. ¿Por qué hablo de esto? Generalmente encontramos personas que creen en estas cosas a ciegas y nosotros las cuestionamos porque resulta que no nos gusta, por ejemplo, si una mujer fue violada, esa mujer sufrió mucho, la violó a alguien que ella odiaba, detestaba, esa mujer tiene derecho a odiar el producto de su violación. Si esa mujer fue violada, fue una niña de 11 años, esa niña de 11 años tiene derecho a vivir y tiene derecho a entender que hay un riesgo si esa niña llega a tener ese bebé. Una mujer que necesita un aborto terapéutico, que significa que si ella tiene ese bebé puede morir en el parto o va a morir en el parto, ella necesita y tiene derecho a seguir viviendo, entonces tiene derecho a abortar. Pero vienen las ideas religiosas, viene toda una sociedad con ideas religiosas y se mete a decir, no, es que en la Biblia dice tal y tal cosa, y comienzan a meter la religión. Ya nosotros, al decir nosotros me refiero a quienes no seguimos esas ideas religiosas, estoy hablando de agnósticos, ateos, panteístas, cualquiera que se salga de ese grupo de ideas, lo vemos de manera diferente. Ya no tenemos esta barrera. Ya nosotros vemos entonces por este lado que hay derechos de la mujer, que hay derecho a seguir viviendo, que hay un niño que va a ser no deseado y que posiblemente venga a sufrir a este mundo, que esa niña corre el riesgo de morir si tiene ese bebé, que tiene derecho a deshacerse de ese feto porque a ella la va a hacer sufrir el resto de su vida, porque toda la vida va a estar el estigma, la marca, el dolor de haber sido violada siempre que vea a esa persona. Tiene derecho. Pero Dios no lo permite, de acuerdo a los religiosos. Entonces se cerraron, se cegaron. Es solo un ejemplo el de la violación. Por ahí está el de las parejas homosexuales, que a nadie le afecta que dos hombres se amen, pero como su Dios lo prohíbe en la Biblia, todos se meten en contra de estas personas. Ellos no le están haciendo daño a nadie, se están amando, dos hombres, dos mujeres, como sea la pareja que quieran formar, la vida que quieran vivir, es su vida. Cuando ellos tienen relaciones sexuales, a nadie le duele que ellos lo hagan, a nadie. Pero se les mete en la cabeza que su Dios no quiere, entonces hay que estar en contra de ellos. Nunca se dan cuenta cuando esas personas se acuestan, nunca se dan cuenta cuando están teniendo una relación sexual, pero su Dios no lo quiere, entonces hay que estar en contra. Hay que ir a hacer manifestaciones porque el modelo de familia, porque esto y porque el otro. No hay libertad. Hay enajenación, son prisioneros de un conjunto de ideas, y hasta cierto punto pues se entiende, porque tal vez alguna vez nosotros fuimos parte de eso, pero eso no implica que no sigamos hablando. Las personas tienen derecho a creer en lo que quieran, pero si ese conjunto de creencias está afectando esto,
la vida de otras personas, yo tengo derecho a hablar, tengo derecho a levantar la voz. Y tengo derecho a exigir que haya libertad, verdadera libertad, y libertad de ese conjunto de ideas que se han normalizado, que la mayoría ve como cosas totalmente normales, pero que cuando uno rompe esas barreras, empieza a ver lo estúpido que es creer en esas cosas, lo irracional que es creer que en un accidente hubo 37 personas en un bus, mueren 35, se salvan 2, y todos, ay, Dios los protegió, solo Dios pudo haber salvado, fue un milagro, y los otros 35. O sea, son ideas tan simples y tan comunes y tan estúpidas que somos pocos las que las vemos como estúpidas. Porque mientras no haya libertad de esa ideología, mientras no se liberen de esas ideas, vamos a seguir viviendo en un mundo que normaliza esas cosas. Así que el tema de libertad es bastante profundo, es bastante amplio, y habría que analizarlo muy a profundidad, porque a pesar de que creemos, nos liberamos de la religión, pero seguimos siendo oprimidos por un montón de situaciones y no somos del todo libres. Dudo mucho que algún día vamos a alcanzar una libertad completa. Desde que nacemos en una sociedad que nos moldea de alguna manera, vamos a seguir tratando de encajar, tal vez saquemos partes de ese molde y lo rompamos por algunos lados, pero siempre hasta que muramos van a haber partes de ese molde que nos van a seguir determinando la forma en que vamos a proceder, a actuar, a hacer. Pero en fin, ese es un tema muy largo y creo que llevaría demasiado tiempo. Sin embargo, pues les traje este tema porque considero que es muy importante, sobre todo hablar de libertad. No podemos desligar la libertad de la enajenación, porque definitivamente van muy de la mano. Es un tema muy profundo que nos llevaría demasiado tiempo poder disertarlo en su totalidad. Como dije al principio del video, es un tema que se aplica en muchos aspectos de nuestra vida, o que debe de aplicarse en muchas partes de nuestra vida, para entender la libertad desde un punto de vista mucho más amplio. Y la enajenación en la que podamos vivir va a ser determinante para entendernos o para vernos como individuos libres en una sociedad. Entonces ya solo el hecho de decir en una sociedad, ya recurrimos nuevamente a ese molde del cual les hablé hace un momento. Bien, pásenla muy bien, como siempre, les deseo lo mejor, envíenme sugerencias, siempre las tomo en cuenta, créanmelo, hay muchos temas de los que yo he hablado y es gracias a que en su momento he compartido con algunas personas. Entonces por ahí tengo algunas sugerencias. Diego de Colombia me escribió y estuvimos conversando largo y tendido, y me tocó un tema que me parece muy interesante, y es el asunto que también está muy relacionado con el tema de la enajenación, que es el miedo al infierno y todo ese tipo de cosas que son como herramientas enajenantes que utiliza la religión y que de alguna manera siguen afectando a miles de personas en la actualidad. Así que abrazo para todos, que estén muy bien, mis mejores deseos, éxitos, luchen por lo que quieren, sigan adelante, nunca se queden atrás, si se caen levántense y continúen siempre. Un abrazo, cuídense, felicidades.